Bueno, aquí estamos con Víctor. ¿Qué tal, Anthony? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. La verdad que A ti por la invitación. me alegra muchísimo que hayas aceptado la invitación para poder tener una charla contigo un poco sobre tu proyecto. Ujú. ¿Ya? Víctor lo conocí en un evento de lanzamiento de una app para móvil, que es una app para aprender a meditar. Y es una app que está diseñada para el mercado hispanohablante. Ujú, ¿Vale? así es. El proyecto me llamó mucho la atención y quería hablar contigo más o menos sobre tu proyecto, cómo llegaste a concebirlo y cuál ha sido tu experiencia. Ujú, Entonces, para que la gente te conozca un poco más, no sé, cuéntanos un poco claro. sobre ti. ¿Cómo llegué a este proyecto? Mm, yo creo que uno llega a las vainas más o menos porque la vida, por la buena o por la mala, lo lleva a uno ahí. Y yo descubrí la meditación tras un divorcio, ¿no? Que para mí fue muy difícil de gestionar, ¿no? Son vainas que uno piensa, eso le pasará a otra gente, pero a uno no, ¿no? Y así hay muchas cosas en la vida, ¿no? Eh, eh, Problemas de salud, de trabajo, lo que sea. Ujú, En el caso mío fue eso. Yo no pensé pues que nos iba a pasar a mi ex esposa y a mí, nos pasó. ujú. Y, y a mí eso me dejó mal, me dejó pues muy triste, desubicado. Y entonces me presentaron a mí la meditación un día con era un video en YouTube, en francés. ¿Te lo recomendó un amigo o algo? Sí, me lo recomendó a mí una amiga y, y dijo, mira, prueba, a mí esto me ha sido muy útil. Y yo entendía algo de francés, no mucho tampoco, pero entendía lo suficiente y era un video cortito de 3 5 minutos. Y yo notaba que después de que yo hacía mi meditación me sentía muy distinto a como estaba antes de meditar, ¿no? O sea, tú Mm, nunca habías meditado antes. Sí, de hecho sí había meditado antes, pero uno no sabe que eso se llama meditación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el recuerdo más claro que tengo de la meditación fue cuando iba a presentar el ICFES, Ujú. ¿no? Yo le trabajé muy duro al ICFES, hice el pre-ICFES muy juicioso, ¿no? Y había un ejercicio que era un ejercicio de concentración. Ya hoy en día yo entiendo que eso es una meditación es una técnica que se llama visualización. Ujú, interesante. Y en sí era un body scan, ¿no? Un escaneo corporal. Y empezaba con imaginarse una bolita azul en la cabeza y que la bolita azul se expande por tu cuerpo, cubre tus ojos, tu nariz, tu boca, hasta que llegas a los dedos del pie. Y yo cuando iba a hacer las pruebas de pre-ICFES y cuando hice el ICFES, siempre antes de arrancar yo hacía ese ejercicio de concentración, que en efecto es una meditación. ¿Pero ese ejercicio estaba en el pre-ICFES o te lo dio alguien o cómo? Yo, yo saqué eso de una revista, si no me equivoco, una revista de mi mamá, bueno, de esas que salen ahí en el periódico los domingos o no sé dónde, O sea, básicamente el ejercicio es para prepararte para poder concentrarte para resolver un hacer una problema. tarea. Ok. Va a ser una tarea, básicamente, ¿qué pasa? El trabajo de la mente nuestra es pensar Sí. todo el día. Además, nosotros tenemos una cosa que en inglés se llama default network, Sí. eh, que es como el sistema base que se encarga cuando uno no está haciendo nada en particular, ¿no? Estás lavando los platos, pues el trabajo de esta red es, ay, tengo que llamar a fulanita, tengo que pagar tal cuenta, eh, uy, voy a preparar tal Sí, presentación, sí. tengo tal idea para el proyecto, ¿sí me entendés? Ok. El trabajo de este default network es ir craneando cuál es la siguiente movida. Ajá. Mm. ¿Qué pasa cuando uno va a un pre-ICFES, a un ICFES, o una prueba, la que sea, una presentación en el trabajo o lo que quieras? mm, Uno empieza.
tengo que hacer tal cosa, uy, a mí a mí este tema me va mal, para mí esto es más duro, ojalá que no me saque tal pregunta, no me acuerdo. Entonces uno se empieza a distraer y se va por ramas. Y este ejercicio de concentración o de meditación lo que hace es centrarte y calmar todo ese ruido, y ya cuando estás haciendo algo estás en eso, no estás en otras vainas. Entonces, cuando descubrí esto, ahí fue cuando yo empecé a empaparme, ¿no? Porque uno tiene muchos mitos. Yo crecí en Cali, y en Cali yo me acuerdo cuando se subía el blanco y negro Ruta 1, y la gente que meditaban eran los Hare Krishna, que uno veía ahí vestidos con una ropa rara y que le decían a uno de la meditación. Y eso es lo que yo tenía, esa era toda la información que yo tenía en la meditación. Pero no le pusiste atención. Y uno lo calificaba como una gente ahí rara que no sé, yo no sabía si eso era una religión, una secta o... Entonces yo quería entender por qué me sentía mejor, con más disposición, más concentrado después de meditar. Y yo me pegué a ese videito de YouTube. Y cuando empecé a leer y aprender y veía a otras personas en mi entorno con dificultades varias, pues yo les quería compartir esta información, lo que he aprendido, ¿no? Que lo que a mí me llamó mucho la atención es toda la ciencia que hay detrás de la meditación. Hay mucha ciencia. Imagínate que un profesor de psiquiatría en Harvard empezó a estudiar esto, John Kabat-Zinn, creo que es de psiquiatría. Sí. En todo caso, de la Facultad de Medicina empezó a estudiar esto en los 70. Y a partir del año 1991, en Estados Unidos se dispararon la cantidad de estudios. Y hay gráficas que demuestran esto. Y ahorita hay miles y miles de estudios de cómo tiene efectos en tu presión arterial, ayuda con temas de depresión, ayuda a focalizar, ¿no? Sí. Personas que tienen el famoso ADHD, ¿no? ADHD. ¿No? Que la gente no se concentra, problemas de insomnio. Trastornos de atención. Sí. Problemas de insomnio. Hay un doctor que estudió esto en prisionero en una cárcel, ¿no? Imagínate la cantidad de preocupaciones que puede tener uno y en ese ambiente, y no podían dormir de la ansiedad tan berraca que gestionan, ¿no? Y después de 4 meses de practicar regularmente la meditación diariamente, ¿no? Como lavarse los dientes, este doctor encontró que los pacientes podían tener un sueño reparador, podían descansar a la hora de dormir. Entonces a mí eso me apasionó, y lo que descubrí... Pero eso ya después de tu proceso de divorcio y todo esto, sí, que ya tú te metes de cabeza a mirar el tema. Exacto. Claro, porque yo me metía cada vez más. A mí me frustraba bastante que en el coso de YouTube a veces vos estás en la mitad de la meditación y pum, te sale una publicidad, ¿no? Y te están vendiendo un carro, una app, un vestido, yo qué sé. Y vos estás tratando de calmar la mente, ¿no? Claro. Que no es dejarla en blanco, sino que es otro mito importantísimo que hay, ¿no? No se trata de dejar la mente en blanco, se trata de focalizarla en algo en específico. Tu respiración, la bolita azul esa que te decía del ejercicio de la revista, un objeto que estás observando, ¿no? Puedes meditar con los ojos abiertos. Uno puede meditar con los ojos abiertos, vos puedes meditar caminando. Por ejemplo, gente que es muy activa, ¿no? Que no le gusta estar quieto, se siente como que está perdiendo el tiempo. Una meditación súper poderosa es la meditación caminando, que es simplemente enfocarte en cómo se mueve tu cuerpo de un lado a otro, qué sientes en la planta del pie, en qué posición está tu espalda. Simplemente mindfulness, que es como el término que acuñó John Kabat-Zinn, este médico. Sí. Sí, mind es mente, sí. Y fullness es plenitud, como plenitud, sí. ¿No? Presencia. Entonces mindfulness es simplemente tomar conciencia, estar plenamente
Una traducción típica es atención plena, ¿no? Ajá, O interesante. conciencia plena. Conciencia plena. Y es estar pendiente. O por ejemplo, una práctica también muy bonita es comer en conciencia. ¿Cuántas veces uno no se harta ahí el tamal que nos acabamos de comer Sí, y uno no le para bolas a la textura de la masa, sí, sí. las alberjas que están ahí, el sabor del pollo, el sabor del cerdo, O sea, por eso estabas comiendo tan lento. saboreando, saboreando. Ah, Mm. interesante. De ahí surge eso y el proyecto surge de que yo veía que mis amigos, familiares que saben hablar inglés, francés, alemán, alguna otra lengua, yo les podía compartir como lo que había, de todo lo que he leído, de todo lo que he aprendido, lo más interesante, había una traducción o el lenguaje original era este. Pero si vos no hablas ninguno de estos idiomas, si solo hablas español, o el libro no lo han traducido, o si lo tradujeron no está ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Santiago de Chile, ni en Buenos Aires, o si de pronto está, cuesta 5 veces más de lo que pagaría un europeo o un estadounidense. O sea, que te has encontrado con un vacío de información en el tema de meditación en español. Impresionante, Sí. impresionante. Ok. Y para mí fue un abrir de ojos porque si esta práctica beneficia a británicos, estadounidenses, franceses, alemanes, que tienen muchos retos, ¿no? En su día a día, yo decía, ¿por qué no beneficiarnos a nosotros? Que no, por lo común, no todo el mundo es una generalización, pero además de las dificultades que enfrentan en estas culturas, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de problemas sociales, de infraestructura, de justicia, ¿no? Sí. De recursos, ni los berracos. Entonces yo creo que es algo, una herramienta útil Que para nosotros. puede ayudar a la sociedad. Para mí es clarísimo, yo tengo esto clarísimo en mi mente, el próximo gran paso en salud pública es la meditación de conciencia plena. De eso no tengo la menor duda. Ok, y entonces en el tema de la meditación, ¿hay algún país que lo esté tomando en serio para la salud pública y esto? Creo que empezamos a ver como los primeros pasos eh, en varios países, ¿no? Que yo sepa, en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá y en Francia ya empiezan a hacer pasos hacia adelante. No en términos de una como gran campaña de salud pública, todavía no estamos ahí que yo entienda. Pero por ejemplo en Canadá, lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, una imagen típica que uno tiene del niñito cuando se porta mal en el colegio es se queda en la clase durante el recreo, le toca quedarse más, le toca venir en las vacaciones a trabajar. Sí, Y ahorita algunas escuelas lo que están haciendo, por ejemplo, es les dan un tiempo aparte para practicar una meditación. ok. Yo creo que eso es un paso importante porque desde el punto de vista de salud pública estamos reconociendo que se necesita un espacio para limpiar toda la energía, toda la vaina que uno tenga ahí. Si vos miras eso, por ejemplo, colegios en zonas de bajos recursos en Colombia, Sí, ¿no? Estos pelados tienen dificultades grandes, ¿no? O sea, les toca ver o en su barrio, o en su casa, o en su entorno, cosas bastante pesadas. sí, sí. Y yo creo que una cosa que hay que aclarar es que la meditación no es como una varita mágica que de repente todos los problemas Sí, se sí, sí. desaparecen, ¿no? Y todos a mí me gusta mucho la expresión, no es una feria de arcoíris y de unicornios, pero lo que sí es claro para mí es que te da un momento para conectar, centrarte y volver hacia vos, volver hacia lo tuyo, a pesar de todos estos problemas y todas estas dificultades, ¿no? Claro. Pues que uno puede encontrar. Mm, También se empiezan a ver
en ciertas, por ejemplo, mm, como pólizas de seguridad médica, Sí, se empieza a aceptar, ¿no? Un entrenamiento de meditación mindfulness o de conciencia plena, incluido para claro, como una terapia. claro. Ya no es visto como una cosa esotérica o mística, Sí, sino que se sabe que hay evidencia, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que muchas personas no nos damos cuenta es que ahorita hay estudios de los estudios. ok. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto de vista puramente científico, estamos diciendo, este estudio no es válido, a este estudio tiene pinta de que los tiros van por ahí, pero le hace falta más rigor, ¿no? O le hace falta más, eh, más recorrido, y este estudio sí es válido. Por Oh, ejemplo, eh, pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, sí, la práctica de la meditación mindfulness está comprobadísimo que tiene un beneficio positivo sí. hacia tu enfermedad. Pacientes con problemas de presión arterial, ¿no? Tiene un efecto positivo, sí o sí. ¿Cuál sería la diferencia entre meditar y rezar el rosario, por ejemplo? Rezar el rosario, graciosamente, es una meditación, pero nosotros no sabemos, o sea, mi abuela materna se pasó toda la vida meditando sin llamarlo una meditación, pero rezar el rosario es una meditación, uno le podría llamar un mantra, ¿no? Porque, nuevamente, meditar, si nosotros, si nosotros usamos la palabra meditar como usamos la palabra ejercitar, hacer Sí, ejercicio, sí, meditar es el ejercicio de llevar la atención de tu mente a una cosa. Cuando estás rezando el rosario, vos estás con tu rosario, ¿no? Concentrándote en esto, hay que hacer el giro al rosario sí, y estás concentrado en lo que estás diciendo mientras rezas el rosario. sí, sí, sí. Vos no estás pensando en la preocupación de si Juanito me puso los cuernos, si mi jefe me va a echar, si Perencejito me tiene envidia a mí por esto, por lo otro, ¿no? Eso no nos consume mucha energía. Claro, claro. Entonces vos estás ahí en el momento presente. Tocar la guitarra podría ser una meditación. Tocar la guitarra puede ser una meditación. O sea, estás concentrado. Mm, ¿Cuándo no es una meditación? Si vos estás tocando guitarra ahí y estás en otro lado, nosotros somos expertos en estar o en el futuro o en el pasado, ¿no? Y también somos expertos en contarnos cuentos, ¿no? La realidad, hay gente que dice, la realidad no existe, la realidad es un punto de vista. Sí, Entonces, si vos estás tocando guitarra y estás pensando en lo que haces mañana, estás pensando en cómo cuando eras chiquitico todo el mundo te decía que no puedes tocar guitarra, que no tenías oído musical, tarara, o si simplemente te estás contando el cuento de yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto, yo nunca seré buen músico, entonces no estás meditando. Pero si vos estás ahí sintiendo la presión de las cuerdas en las yemas de los dedos, si estás prestando atención de si tenés el dedo gordo recto, si lo estás encorvando como te dicen que no debería de ser, ajá, si estás consciente de cómo está tu espalda, sí, ¿no? sí, sí. Está recta, está encorvado, cómo tenés la guitarra, ¿no? Supuestamente, por ejemplo, la gente que sabe tocar guitarra dice que tenés que tener el codo un poco salido y el movimiento de hecho lo haces con la muñeca, ¿no? Si sos consciente de las cosas que estás haciendo en ese momento, estás meditando efectivamente, Ok. desde mi punto de vista. Sí, porque claro, todo lo que comentas yo también lo había pensado y es que se pueden meditar de muchas maneras.